Patricia Bullrich. Patricia, buenas noches. Buenas noches. La primera pregunta que le quiero hacer se refiere a unas peleas que hay por esta droga envenenada que mató a mucha gente, es una desgracia. Pero hay una pelea entre Aníbal Fernández y Sergio Berni también se pelea con usted. ¿Quién tiene la razón en todo esto? Bueno, en primer lugar me parece un despropósito total y absoluto que en este momento, en el que tiene que haber una investigación conjunta entre la nación, las provincias, porque no solamente la provincia de Buenos Aires, también está en Santa Fe, en Rosario, haya una decisión de pelearse en vez de una colaboración en conjunto, mientras ha habido la cantidad de muertos que ha habido y hay todavía internados y no se sabe el nivel de dispersión de este opioide que ha sido colocado en la cocaína. En los dos casos ha sido en cocaína. Es decir que el nivel de irresponsabilidad de un gobierno que decide pelearse entre los funcionarios, insultarse, en vez de atender la problemática de una sociedad que... Usted imagínese el nivel de angustia de cualquier persona que sabe que tiene en su familia alguien que consume y que le dice no consumas y que por ahí por el nivel de adicción que tiene va a consumir y no sabe si va a consumir algo que lo va a matar instantáneamente. Y en esto, estos dos señores peleándose. ¿En qué tenemos razón nosotros? Bueno, nosotros tenemos razón en que en la Argentina se había hecho una política contra el narcotráfico total y absolutamente sistemática. ¿Eso se cambió con este gobierno? Totalmente, totalmente. ¿No se persigue más al narcotráfico? Este gobierno la abandonó. Empezó con Frederick en el Ministerio de Seguridad, bajando de nivel la Subsecretaría de Narcotráfico, que era un lugar estratégico en el combate contra el narcotráfico, en la investigación de este tipo de nuevos fenómenos. Esa subsecretaría sacó uno de los decretos más complejos que hoy es modelo en el mundo. Un decreto que demoramos 2 años y medio en hacerlo, porque todas las nuevas drogas de diseño y las mezclas de las drogas hacían que se hacía una lista de estupefacientes nuevos cada vez que aparecía uno. Pero a un estupefaciente le cambiaban una molécula o a un precursor químico le cambiaban una molécula y se le cambiaba el nombre. Por eso que es tan difícil encontrar qué droga exacta es la que está, qué opioide es el que está ahora. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Venía un juez y decía, el abogado le decía, no, pero esta sustancia no es la que está en la lista. Entonces el juez decía, no lo puedo condenar. ¿Pero cómo no lo puede condenar? Si es evidente que eso es una droga, que sí, pero no está en la lista. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos algo estratégico que fue copiado por todos los países latinoamericanos. Fuimos felicitados por las agencias antidroga de todo el mundo, porque hicimos junto al CONICET un trabajo de familias. La familia de los opioides, la familia de las metanfetaminas. No, para que ningún juez pueda escaparse porque esta droga no está... Exactamente. Un trabajo entre la subsecretaría que la conducía Martín Berrier, que estuvo ahora 1 año estudiando en Inglaterra, acaba de llegar hace una semana, y el CONICET, donde se fue hasta el último detalle para que no se pierda ninguna posibilidad. Ahí... Nosotros hicimos este trabajo para que no se escapen los narcotraficantes de la justicia y además porque la DEA nos advirtió de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, que era una crisis similar a la de los 80 con el crack, a partir de una nueva droga, que era el fentanilo, que tiene miles de nombres y son los opioides en general, que estaba generando una pandemia de muertes por sobredosis o por intoxicación en los Estados Unidos y también en Canadá, y que lo estaba manejando el cartel de Sinaloa en México, porque genera un nivel de adicción mucho más grande. Entonces se genera una cadena de comercialización mayor por el nivel de adicción que genera la droga. Es decir, no se cortan los clientes. ¿Qué pasó con ese decreto? Ese decreto está vigente. Pero lo que le quiero decir es que el trabajo serio que se hizo va acompañado de otro trabajo, que es que cuando entran las sustancias a la Argentina, uno tiene que analizar qué cantidad de sustancia existe en el uso normal de los mercados, normales, porque la efedrina
se utiliza... Los laboratorios medicinales. Todas las drogas que se utilizan para el corte, o el cloro, o digamos, cloruro de sodio, todo se utiliza para algún tipo de cuestión legal, ¿no? De remedio, de la química, de las pesticidas, de todo tipo de productos. Entonces, el problema que vemos acá es que hay o una desviación del mercado legal al mercado ilegal, que es lo que tiene que controlar, era lo que controlaba la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la dirección... ¿No se está haciendo ahora? Bueno, a ver, esta droga había que controlarla como nada, con toda la fuerza, porque es la droga que generó la mayor cantidad de muertes por droga en los últimos años en Estados Unidos y Canadá. El fentanilo o cualquier opioide de estas familias que yo le describía, cualquiera, porque son drogas que hay que usarlas en microgotas, digamos, instantáneamente generan parados cardíacos cuando las drogas son mal utilizadas, o la persona que las fabrica no sabe qué dosis usar, o la que la consume más de la cantidad que tiene, porque quizás ni sabían lo que tenía dentro. Lo hacen justamente para generar mayor nivel de adicción. Entonces, acá hay un problema serio que se sabía que iba a venir, está alertado, inclusive hay un informe de la Gendarmería del año 2020 describiendo todas las posibles entradas de los fentanilos, y nosotros en el año 2019 hicimos una alerta general a todas las fronteras, a la aduana, a los aeropuertos, a todos, al correo, para el control de este tipo de droga que podía entrar a la Argentina y que podía generar la misma crisis de muertes que había generado en Estados Unidos. Es decir, que esto era cuestión de seguir la misma línea, de profundizarla. Yo hoy estaba mirando... ¿Usted cree que esa línea no se profundizó? No, para nada. Por ejemplo, desde el momento que nosotros dejamos el gobierno, seguramente hay nuevas familias o nuevas drogas que han sido modificadas, o nuevas familias como nosotros planteamos. ¿Eso es responsabilidad de quién? ¿De Aníbal Fernández? Eso es responsabilidad del Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad, tanto Frederick como Fernández, deben de estar permanentemente analizando cada pieza de droga que se encuentra en la Argentina, con qué sustancia de corte se le encuentra, o en la metanfetamina, qué tiene adentro la pastilla, y sumarlo inmediatamente a una lista, ¿no? O a una nueva familia, como hicimos nosotros con el CONICET, de nuevas drogas que aparecen. Eso es lo que permite que exista un control y uno pueda decir, bueno, a ver, este laboratorio importó tal droga. Bueno, ¿cuánto utiliza? ¿No? Entonces el laboratorio tiene que ir y decir, yo utilizo tantos gramos por año, porque es así, son porciones mínimas, es decir, se habla de porciones muy chicas. Entonces, que fue lo mismo que la efedrina. En la efedrina se usaban 1000 kilos años y de golpe entraron 10.000, ¿no? Es decir, fue como un salto exponencial. ¿Con estos opiáceos? Sí, acá pasó lo mismo. Es decir, ellos han dicho que es por la utilización en pandemia, pero cuando uno analiza y recibe todos los informes, inclusive de afuera del país, se da cuenta que en cualquier lugar del mundo no ha habido un salto exponencial como el que existió en la Argentina. Inclusive cuando uno mira el año 2020, donde está la mitad de los muertos que tuvo la Argentina, y mira el 2021, se da cuenta que de 300.000 se pasa a 1.300.000. Ahora, ¿se desvió droga de ahí o no? Eso es importación de esas drogas. La importación es normal. El tema es cuánto se desvía. Elementos medicinales. Claro, el tema es cuánto se desvía y si la cantidad que entró es la cantidad adecuada, o algunos compraron, aprovechando que había una situación confusa de cuánto se podía utilizar, y desviaron drogas que entraron al mercado legal. Porque en general, los más perjudicados y los que más, digamos, adictos en la cuestión del fentanilo y de todos los opioides que se utilizan, son los mismos trabajadores de salud. Los trabajadores de salud, y sobre todo en Estados Unidos, son los primeros que
digamos, tienen niveles de adicción con estas drogas. Entonces, ¿qué es la crítica que nosotros hacemos? No haber seguido una línea de lucha contra el narcotráfico, haber desarmado la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, haberse peleado desde el primer día entre el gobierno nacional, acuérdense que también Frederick se peleaba con Bernie, entre el gobierno de la provincia, no haber ayudado nunca a la provincia de Santa Fe y sobre todo a Rosario, haber mandado gendarmes a Rosario para que... ¿Eso no hizo nunca el gobierno nuestro? No, mandaron 300 gendarmes. Yo estuve por lo menos 3 veces en Rosario en estos últimos años y he hablado con muchos gendarmes y además me lo cuentan nuestros candidatos, nuestros senadores, nuestros diputados. Están pidiendo licencia de conducir. Una fuerza especializada en la lucha contra el narcotráfico pidiendo licencia de conducir en la entrada de Rosario. Es una vergüenza. ¿Y cómo? El mismo ministro... ¿Por qué piden licencia de conducir? Porque no los dejan actuar. Porque no creen en la lucha contra el narcotráfico, porque en realidad... ¿Y por qué no? A ver, esto es importante. ¿Por qué el gobierno no cree en la lucha contra el narcotráfico? Bueno, porque ellos, es decir, a ver, Bernie dice, la pelea está perdida de entrada, con lo cual no hay que dar ninguna batalla. Ahora, es verdad. Ahora, es como digamos, la lucha contra el fuego. Uno puede decir, sí, bueno, todos los años se incendian X cantidad de hectáreas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Estar preparado para combatir ese fuego permanentemente, no dejarlo crecer, no dejarlo expandir. Bueno, esto es lo mismo, uno tiene que estar preparado para combatir permanentemente el narcotráfico, porque eso significa muerte, significa, digamos, apropiación de espacios territoriales, significa familias que se enriquecen con la muerte de la gente, significan gastos enormes en salud y destrucción de familias por chicos o gente adicta. Significa problemas en el tráfico, porque una persona que maneja con efectos de droga es un enorme peligro. Entonces, todo eso que le genera a la sociedad es lo que uno tiene que evitar con una verdadera lucha contra el narcotráfico. Déjeme que la lleve a otro tema. El presidente estuvo en estos días en gira en Rusia, en China. Supongo que usted vio el encuentro con Putin, el encuentro con el presidente chino, Xi Jinping. ¿Qué le pareció todo eso? A mí me parece que la Argentina es un país multilateral. No se puede arrodillar frente a Putin, ni puede, digamos, hacerse el chino frente a los chinos, digamos, haciendo, digamos, un gesto como de humillación. Nosotros somos occidentales, tenemos otras prácticas y la verdad es que a mí me dio vergüenza que nuestro presidente, frente a Putin, critique a Estados Unidos y al Fondo Monetario, siendo además Rusia parte del Fondo Monetario, ¿no? Digamos, es algo que no se hace, porque es lo mismo que ir a Estados Unidos y criticar a Rusia. Uno dice, bueno, Argentina tiene buenas relaciones con Estados Unidos y tiene buenas relaciones con Rusia. Nosotros somos multilaterales, pero vivimos en un continente, tenemos una determinada cultura. Va a Rusia en el medio de una tensión bélica con Ucrania, con la posibilidad de que Rusia vuelva a la lógica de la guerra. Es decir, me pareció inoportuno el viaje y sus formas de criticar a Estados Unidos y al Fondo Monetario cuando acababa de decir que firmaba un acuerdo con el Fondo Monetario y Rusia y China son parte del Fondo Monetario, parece, la verdad, un presidente que no representa con orgullo a nuestro país. Eso es lo que yo sentí. Lo mismo lo sentí en China, en estas posiciones tan ambivalentes, tan de arrastrarse frente al otro, ¿no? Es decir, parece, como diría Guido Di Tella, relaciones carnales, ¿no? Es decir... ¿Le preocupan los acuerdos que se firmaron con China? Los acuerdos con China son acuerdos que vienen de hace años. Ahora, China firma acuerdos, pero no larga un peso hasta que la Argentina no tenga capacidad de pago. También el presidente Macri estuvo en China y firmó acuerdos para inversiones en Argentina. Ahora, luego China es un país que te dice, bueno,
hacemos tal hora, tal hora, tal hora y tal hora. Ahora, hasta que la Argentina no tenga firmado su acuerdo con el Fondo Monetario, hasta que no esté estabilizada, hasta que no tenga capacidad de pago, no pongo un peso. Entonces, digamos, son acuerdos de 20.000 millones de dólares que solo llegan si la Argentina toma un camino de estabilización. Y hay ciertas cosas que son preocupantes. Por ejemplo, a mí, personalmente, me preocupa el tema de las comunicaciones. Porque en China, las comunicaciones, y esto lo hemos visto, han tenido... Por el 5, usted se refiere al 5G. Claro, tienen un control, están bajo un control del Estado muy fuerte, ¿no? Entonces, si nosotros queremos un mundo libre, vivir en libertad, que en las comunicaciones no haya nadie escuchando las comunicaciones de los argentinos, bueno, ¿qué vamos a ir? ¿A un modelo de comunicación bajo un Estado que utiliza, digamos, que no cree en la comunicación, en la libre comunicación, en la posibilidad del encriptamiento de la comunicación? Bueno, a mí ese modelo creo que no es para los argentinos. Nosotros creemos en la libertad, creemos en que nuestra comunicación tiene que ser, digamos, como dice nuestra Constitución, ¿no es cierto? Es decir, la comunicación es algo íntimo y que no puede estar interferido por el Estado a menos que un juez decida. No me gustaría que haya un Estado atrás que pueda escuchar las comunicaciones argentinas. Ese es un tema a debatir, que es fuerte, porque tiene que ver con nuestro modelo constitucional. De todos modos, todos los acuerdos internacionales tienen que ser aprobados por el Congreso. Bueno, depende. Digamos, el acuerdo que nosotros hicimos con el Fondo Monetario no fue aprobado con el Congreso. El Fondo Monetario es otra cosa. Porque la ley digamos, la ley de administración financiera tiene ciertas posibilidades. A los acuerdos con China. Los acuerdos bilaterales todos tienen que ser aprobados. Sí, bueno, yo fui diputada y voté en contra cuando se votó esto que aún no se sabe exactamente qué es, que es la base china en la provincia de Neuquén. La base espacial. Una base espacial controlada, porque hay que recordar que el Estado chino es un Estado, digamos, bajo el control del Partido Comunista y el Ministerio de Defensa bajo el control del Ejército Rojo. Todavía siguen con ese modelo, más allá de que es un país capitalista, que se ha desarrollado mucho, que ha tenido un cambio muy importante. Entonces, pero en lo político no. En lo político, esta base está directamente controlado por el Ministerio de Defensa chino, que es digamos, la fuerza militar china, no es una autoridad civil. Y la Argentina tiene una capacidad de entrada muy pequeña a esa base. Entonces, yo recuerdo cuando eso vino al Congreso, yo era diputada, nosotros votamos en contra de eso, todos los que hoy somos Juntos por el Cambio de alguna manera, ¿no? Votamos en contra. ¿Por qué? Bueno, porque es como que hay una parte del territorio argentino que es como que uno no puede entrar. Y entonces uno dice, bueno... Como una cesión de soberanía. ¿Qué concepción de soberanía existe cuando uno no puede entrar? Porque hay otras bases en la Argentina, como la que hay en Malargüe, en relación con la NASA y otras agencias, la agencia francesa y demás, que tiene, digamos, personal argentino, que es una joint venture, es un acuerdo entre países para lograr... No, pero en la base china pero en esta no, puede entrar. En esta no. En esta hay un monitoreo que es prácticamente como un lugar cerrado a los argentinos. Es decir, es una cesión de soberanía desde mi punto de vista. Ahora, el presidente, de todos modos, volviendo al Fondo Monetario y al acuerdo, dijo que va a mandar el acuerdo con el fondo cuando lo terminen. Todavía lo que hay es un principio de acuerdo. Cuando lo terminen, va a mandar esto al Congreso. ¿Qué debería hacer Juntos por el Cambio? Bueno, primero mirar el acuerdo, porque hasta ahora hay un principio de acuerdo. Exactamente. Y con este principio de acuerdo se le levantó Máximo Kirchner. Entonces, lo primero que yo creo es que nosotros no podemos volver a repetir la historia argentina, que ha sido nefasta, en el sentido de que el peronismo o el kirchnerismo ha querido ocupar todo el espacio político. Absolutamente todo. Como cuando el kirchnerismo hizo la transversalidad y
se compró todos los diputados o se llevó ideológicamente a todos los diputados y senadores y dejó a la oposición en una minoría que éramos poquísimos los que habíamos quedado en la oposición. Entonces, ahora que hemos logrado tener, digamos, un sistema político en la que existe el peronismo, kirchnerismo y existe, digamos, Juntos por el Cambio, los republicanos, los liberales, digamos, un núcleo que conforma una idea de país, que ellos vuelvan a querer correrse como una mancha de aceite y ocupar todo el espacio político, a mí me parece que sería un retroceso muy fuerte de la posibilidad de volver a un gobierno con valores democráticos, republicanos en la Argentina. No me gusta dejarlos, digamos, ocupar todo el espacio político. Me parece que es volver a una lógica muy antidemocrática que es distorsionar nuestro sistema político. Entonces, yo creo que tenemos que hacer todo el esfuerzo para que ellos se hagan cargo in totum de lo que le dieron a la ciudadanía como opción de poder, como opción de gobierno. Ellos se presentaron todos juntos, Máximo se abrazaba con Fernández, Fernández con Cristina, decíamos somos lo mismo. Bueno, son lo mismo, voten igual. Nosotros nos hicimos cargo de nuestro gobierno. Nuestros diputados y nuestros senadores, bajo 14 toneladas de piedra, votaron todos juntos nuestras reformas. Todo el mundo en nuestro gobierno, y recordemos bien que siempre el jefe de nuestro interbloque fue de la Unión Cívica Radical, es decir, el que condujo nuestro interbloque fue de la Unión Cívica Radical, sí, Mario Negri, siempre ordenó todo el conjunto de diputados y también en el caso del Congreso, Naidenov y quien estuvo a cargo, se ordenó siempre el Congreso para apoyar el gobierno. Uno tiene que ser orgánico a la decisión de seguir con su gobierno. Si ellos ahora quieren lavarse la mano, decir, ¿y quién lo trajo acá Alberto Fernández? Bueno, lo trajo Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Cristina, Máximo, háganse cargo, porque ellos quieren salir sanos de una decisión de haber dejado, además, al país durante 2 años, que podían haberlo hecho, hace 2 años podían haber firmado esto, nos ahorrábamos 5.000 millones de dólares y ahora quieren salir indemnes para decir nosotros no metemos las manos en el barro. Es decir, la condición que pondría la oposición sería que el Frente de Todos vote todos juntos. Bueno, a ver, yo creo que es algo que vamos a decidir cuando veamos la carta. Me parece que nosotros somos responsables, no vamos a llevar la Argentina al default, pero por lo menos desde mi parte, yo quiero aclarar y decirle a la ciudadanía que es muy importante que nosotros cuidemos el espacio republicano, democrático que hemos construido y que no se comience a generar este doble rol de un peronismo que vuelve de nuevo a querer aparecer por todos lados y dividirse para reinar. Eso es lo que digo. Es decir, no estoy condicionando esto al voto. Estoy diciendo, tengamos cuidado con estas maniobras de deslinde de determinados sectores y que dejan digamos, porque hoy hay más gobernabilidad porque existimos nosotros. Porque cuando el peronismo fue oficialismo y oposición, siempre hubo crisis. Ahora que existimos nosotros, hay más gobernabilidad. Entonces, esa gobernabilidad es porque hay futuro de que nosotros seamos gobierno. Entonces, ese futuro de que nosotros seamos gobierno lo tenemos que cuidar. Porque si no cuidamos eso, dejamos al país sin futuro. Y eso es Juntos por el Cambio. Hay menos movimiento, digamos, ¿qué crisis hubiera habido si el oficialismo se divide y no existimos nosotros? Terrible, terrible. ¿Qué fue? Un movimiento pequeño. ¿Por qué? Porque estamos nosotros como esperanza. No nos rompamos nosotros como esperanza para salvar la ingobernabilidad de esta gente que no tiene ninguna responsabilidad. Hoy lo escuchaba a Gerardo Morales que decía que hay unanimidad en Juntos por el Cambio en que no haya un default. Pero por supuesto, nosotros no somos pro-default, somos anti-default. Pero yo lo que quiero plantear es que también hay que, digamos, por supuesto que tenemos que analizar las condiciones. Ahora, si el gobierno
firma un acuerdo que todavía no lo conocemos, pero ya empieza a decir, bueno, todo el ajuste de tarifas va para la clase media y nada más que para la clase media. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Ir contra qué? Ir contra la posibilidad del progreso de la Argentina. Ir contra la posibilidad de aquellos que creen en Juntos por el Cambio, que es una opción. Entonces, nosotros vamos a ser los enterradores de aquellos que pueden sacar a la Argentina adelante. Nosotros vamos a enterrar por esta mirada obsesiva, clasista que tiene el kirchnerismo, vamos a enterrar más a la clase media, ¿la vamos a seguir destruyendo? ¿O vamos a cuidar un país con menos impuestos, con más posibilidades para la clase media? ¿Van a votar más impuestos? ¿Nosotros vamos a votar más impuestos? Nos comprometimos que no. Entonces hay que mirar muy bien la letra, no ir al default, se podrá votar el financiamiento, pero después habrá que mirar bien que la letra chica no sea más pobreza, porque menos clase media significa más pobreza. Eso es así. Déjeme que le haga una última pregunta. ¿Usted compite o siente que Gerardo Morales compite con usted por la candidatura presidencial del 2023? Total, a ver, digamos, en principio creo que todos estamos cuidando que el 2022 no sea un año de candidaturas, pero a mí me parece totalmente lícito y bueno y sano que el radicalismo o Gerardo Morales sea candidato a presidente. Me parece bien que el radicalismo haya salido bien en muchas provincias argentinas, en muchas junto con el PRO, en casi todas. Hubo, digamos, alianzas entre PRO y radicalismo, radicalismo-PRO, algunas veces ellos arriba, otras veces nosotros, pero la gente vota la coalición. Es decir, el componente que le da fuerza a nuestra propuesta no es el PRO o la Unión Cívica Radical o la coalición cívica o el peronismo republicano. Es la capacidad de una fuerza que construya el cambio. Y lo que nos van a pedir para la próxima es que el cambio sea de una valentía y de una, digamos, y decirle la verdad a la gente. No se va a salir sin esfuerzo, se va a salir con esfuerzo. Pero si hacemos un esfuerzo, vamos a lograr después tener un futuro distinto. Si nosotros vendemos la idea de espejito de colores que está planteando este gobierno, que no, sin tocar nada podemos salir de la crisis. No. Hay que salir de la crisis tocando cosas, bajando impuestos, liberando a las empresas de los problemas que tienen, generando una modernización laboral, ayudando a las empresas tecnológicas, pensando en el nuevo mundo de las tecnologías y de los nuevos unicornios. Así salimos, no salimos no haciendo nada. Le agradezco mucho, Patricia. Muchas gracias. Después de la pausa, el senador Luis Juez.